La muerte de Jesús no fue un evento más en la historia. No fue simplemente la ejecución de un inocente. Fue el instante en que el mismísimo Hijo de Dios entregó su vida y el universo entero lo supo. No solo los discípulos, no solo los romanos. Todo el cosmos pareció estremecerse ante ese momento sagrado. Y por eso, hoy te contaré 5 eventos sobrenaturales que ocurrieron justo después de su último suspiro. Cosas que cambiaron tanto lo visible como lo invisible. Quédate hasta el final, porque el quinto evento es, sin duda, el más impactante. 1. Una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra antes de que Jesús muriera. Ya algo estremecedor estaba ocurriendo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad profunda cubrió la tierra. No fue un eclipse cualquiera. Fue un fenómeno que no tiene explicación científica. El Evangelio dice, era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Lucas 23, 44. Era tiempo de la Pascua judía, lo que significa que había luna llena. Un eclipse solar es, en ese contexto, imposible. Entonces, ¿qué ocurrió? Algunos creen que fue un juicio divino. El profeta Amós lo había anticipado siglos antes. Acontecerá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía, y cubriré la tierra de tinieblas en pleno día. Amós 8, 9. Jesús estaba cargando los pecados del mundo, y la oscuridad era una señal del juicio cayendo sobre él. Otros ven, en esas tinieblas, un símbolo de la separación entre el Padre y el Hijo. Jesús gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Fue el momento más doloroso de su sufrimiento. Más que los clavos, fue la soledad de cargar con el pecado del mundo. Esta oscuridad también recuerda otra historia, la novena plaga en Egipto. Una oscuridad espesa precedió la liberación de Israel. Ahora, una nueva oscuridad anuncia una liberación mucho mayor, la redención de toda la humanidad. 2. El velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Jesús exclamó con fuerza y murió. En ese instante, algo increíble sucedió en el corazón del templo en Jerusalén. El velo, una enorme cortina que separaba el lugar santísimo, se rasgó en dos. Pero no desde abajo, como lo haría una persona, sino desde lo alto, como si una mano celestial lo partiera. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Marcos 15, 38. Ese velo no era un simple pedazo de tela. Era un símbolo, un muro entre Dios y el hombre. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo una vez al año, con sangre, con temor. Pero en ese momento, el acceso fue abierto, no por obra humana, sino por el sacrificio perfecto. Jesús se convirtió en el nuevo y eterno camino hacia el Padre. Ya no hacen falta rituales ni sacrificios de animales. Ahora cualquiera que cree puede entrar en la presencia de Dios. La separación fue rota, la barrera destruida, y el cielo accesible. 3. La tierra tembló con violencia. En el instante de su muerte, la tierra misma se estremeció. Entonces, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. No fue un temblor cualquiera. Fue como si la creación gritara por su creador. La Biblia dice que por Jesús fueron creadas todas las cosas, todo lo visible y lo invisible. Y en ese momento, el universo reaccionó como un lamento cósmico, como si la tierra se quebrara junto con su corazón.
Pero el terremoto también tiene otra dimensión. Los terremotos en la Biblia están ligados a la presencia de Dios y a su juicio. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, la tierra tembló. Ahora, al ver a su hijo morir, el mundo vuelve a sacudirse. No fue casualidad, fue un acto espiritual manifestado en lo físico, un estremecimiento que marcaba el fin de una era y el inicio de una nueva. 4. Las tumbas se abrieron y algunos muertos resucitaron. Aquí ocurre algo que muy pocos mencionan. Un evento tan extraño que parece sacado de otro mundo. Y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27, 52. Sí, lo leíste bien. En el momento de la muerte de Jesús, algunas tumbas se abrieron. Y después de su resurrección, esos santos salieron de ellas y fueron vistos por muchos. ¿Quiénes eran? ¿Profetas del pasado? ¿Mártires antiguos? No lo sabemos con certeza. ¿Recibieron cuerpos glorificados? ¿Volvieron a morir? Tampoco se nos dice. Lo único claro es que fue un adelanto, una señal de lo que vendría, una prueba viva de que la muerte ya no tendría la última palabra. Jesús no solo murió, comenzó un proceso de resurrección que alcanzaría a todo aquel que crea. 5. Un centurión romano reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Tal vez este sea el evento más humano y, paradójicamente, el más divino. Un centurión, endurecido por el combate, testigo de decenas de ejecuciones, vio morir a Jesús. No era un discípulo, no era un creyente, era un soldado pagano, uno más del imperio que crucificó al Rey de Reyes. Pero algo cambió en él. En medio del terremoto, la oscuridad, los gritos y el silencio, sus ojos se abrieron. El Evangelio de Mateo dice: y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54. ¿Por qué un hombre romano, criado en la idolatría, lleno de sangre en las manos, llegó a esa conclusión? Hay varias razones. Primero, el comportamiento de Jesús. No gritó insultos, no maldijo a sus verdugos, no rogó por su vida. En su lugar, perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras que sin duda penetraron el alma de aquel soldado. Segundo, las señales sobrenaturales. Oscuridad a pleno día. Un terremoto violento. El velo del templo rasgado. Todo eso gritaba que algo más grande estaba sucediendo. No era la muerte de un simple carpintero. Era el clímax del plan eterno de redención. Y fue ese momento, esa confesión de labios de un pagano, el que simbolizó lo que vendría después. El Evangelio no sería solo para los judíos, sino para todas las naciones. El primer hombre que confesó la divinidad de Cristo después de su muerte no fue Pedro, ni Juan, ni Nicodemo. Fue un extranjero, un centurión, sin nombre, pero con ojos que vieron lo que muchos no quisieron ver. Una muerte que abrió el cielo. ¿Te das cuenta de lo que ocurrió en ese día? No fue solo el fin de una vida. Fue el comienzo de una revolución espiritual. Una línea divisoria en la historia. Cada uno de esos eventos fue como una señal del cielo. Una declaración cósmica. Esto no es un final, es un principio. La oscuridad proclamó el juicio. El velo rasgado proclamó el acceso. El terremoto proclamó el cambio. Las tumbas abiertas proclamaron esperanza. Y el centurión proclamó la verdad. Un mensaje que atraviesa siglos. Estos 5 eventos no fueron coincidencias. Fueron testigos silenciosos del mayor acto de amor jamás realizado. ¿Te has preguntado por qué tantos detalles sobrenaturales rodean la muerte de Jesús? Porque no fue una muerte ordinaria. Fue el sacrificio supremo, el cordero inmolado,
La cruz era un altar y la sangre derramada, el precio de nuestra libertad. Dios no solo quiso que lo supiéramos, quiso que el mundo lo sintiera. Y tú, 2000 años después, estás escuchando esta historia porque esa sangre sigue hablando. La redención sigue en marcha. Tal vez te has sentido lejos de Dios. Tal vez crees que ya es tarde, que hiciste demasiado mal, que no hay vuelta atrás. Pero si un centurión romano, si un soldado acostumbrado a matar, pudo reconocer al Hijo de Dios, entonces tú también puedes hacerlo. No estás viendo esto por casualidad. La muerte de Jesús no fue solo por la humanidad, fue por ti, por tu nombre, por tu historia, por tu corazón. Y el velo sigue rasgado. La entrada sigue abierta. La gracia sigue viva. Conclusión. 5 eventos. 5 señales. 5 susurros de Dios a la humanidad. Y ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esta verdad? No la ignores. No la enfríes con lógica. No la guardes como un dato más. Déjala arder en tu interior. Déjala sacudir tus fundamentos, como el terremoto que estremeció la cruz. Porque el mismo Jesús que murió, resucitó y aún llama a los rotos, a los caídos, a los que no creen ser dignos. La historia no terminó en la cruz, comenzó allí y hoy continúa contigo.